Encerado cromático del incisivo anterior. Hola, bienvenidos a otro video tutorial para hacer encerados cromáticos. Esta vez vamos a encerar el incisivo central superior. Aprendamos entonces todos los tips para lograr unos encerados cromáticos, morfológicos, muy naturales. Acompáñenos. Bueno, el instrumental que vamos a utilizar el día de hoy básicamente son el instrumental completo de PKT, unos dientes naturales que vamos a utilizar de apoyo, obviamente las ceras con los distintos componentes, caracterizadores, cuerpos, dentina, esmalte y todo lo demás del instrumental de encerado. Bueno, acá tenemos entonces unos dientes para poder ver el ejemplo del color que tienen estos distintos dientes. Aquí tenemos un diente típicamente amarillo, un diente típicamente café, un diente típicamente grisoso, pero todos tienen en particular es que hacia la región cervical tienen una mayor cantidad o mayor tono amarillo en comparación del resto del diente, y hacia los bordes incisales hay una transparencia. Vamos a seleccionar entonces uno de estos dientes para hacer el encerado cromático. Entonces vamos haciendo el desgaste, y una vez que terminamos el desgaste ya podemos continuar con el encerado. Para agilizar voy a utilizar un modelo que es el mismo modelo que habíamos trabajado ahorita, pero que ya viene desgastado. Bueno, las ceras que vamos a utilizar son las siguientes: las ceras de dentina, los opacadores y unos caracterizadores. Vamos a utilizar en este caso A2, vamos a utilizar un opacador A1, vamos a utilizar el A3, y también vamos a utilizar como caracterizadores el transparente, el translúcido. Entonces estas son las ceras que vamos a utilizar. Ahora sí, vamos a empezar a añadir el A2 en el cuerpo, porque esa es la parte más importante, que es la que nos va a dar el color principal. Vamos a empezar por la cara vestibular. La técnica que generalmente se utiliza es una técnica que se llama técnica en gotas. Entonces vamos adicionando goticas, y en una misma temperatura, sin esperar a que se enfríe, vamos adicionando la siguiente. Con eso se van quedando en una misma fase. Eso significa que no se separan, y a la hora de tallar no nos van a quedar grietas. Por eso es importante mantener siempre la temperatura de trabajo, como ya lo habíamos visto anteriormente, mantener la temperatura de trabajo en el encerado. Entonces vamos adicionando esas capas vestibulares hasta llegar a la interproximal, y teniendo muy presente un componente muy importante, que es el componente del perfil de emergencia. ¿Pero qué es el perfil de emergencia? Pues vamos a ver en detalle. El perfil de emergencia es básicamente este contorno que se da en el tercio cervical, que hace que el diente, o que muestra que el diente está emergiendo, que está saliendo de allí de la encía. Y cuando lo vemos en los encerados es exactamente lo mismo. Es este contorno que queda justo en contacto con esa zona cervical, y que hay que saberlo tallar para que quede bien conformado. Yo prefiero no continuar con el tercio medio hasta no edificar muy bien el tercio cervical. Para eso tenemos que construir muy bien el perfil de emergencia. Observen la forma en que yo tallo este perfil de emergencia. Entonces inicio muy perpendicular, vamos a verlo aquí. Perpendicular suavemente, voy limpiando, luego voy acostando más el instrumental, más acostadito, y luego cada vez más acostado con menor inclinación y muy suavemente. Y siempre vamos limpiando cada vez que retiramos un residuo. Con eso garantizamos que el perfil de emergencia nos va a quedar bien construido, y de ahí para allá todo nos va a quedar muy bien. Contacto interproximal. Construir el contacto. Recuerden que el contacto se da a nivel, o más bien entre el límite entre el tercio medio y el tercio incisal. Ahí es donde se da el punto de contacto con el diente contiguo, y es ahí donde nosotros debemos montarnos, o más bien contactar sin miedo al otro diente, encerar sobre él, y que igual lo vamos a tallar después un poquitito. Y una vez que llegamos al contacto, hacemos
esa cara vestibular. Recuerde que solo estamos utilizando hasta este momento un solo color. Para hasta el momento estamos utilizando A2, todavía no hemos empezado a caracterizar. A2. Y en este punto es que empezamos a hacer la caracterización. ¿Cómo hacemos la caracterización? Pues vamos a hacer unos pequeños mameloncitos. ¿Cuáles son los pequeños mameloncitos? Pues vamos a hacer un mamelón mesial, un mamelón central y un mamelón distal. Vamos a ver entonces cómo se hace la caracterización. Bueno, acá tenemos entonces construidos los mamelones y ahora vamos a adicionar ya los caracterizadores. ¿Cómo se caracteriza? Y es el punto más importante de este video. Primero, vamos a utilizar un poquito de opacador. Entonces vamos a utilizar en este caso A1. Aquí tenemos, a ver si los muestro, ustedes lo voy a utilizar, un A1, es más blanquito precisamente porque hacia el cuerpo del diente es más blanco. El diente que nosotros vamos a utilizar de referencia, que lo tenemos justo aquí detrás, es un poquito más blanco. Entonces vamos a caracterizarlo precisamente con este. Y un aspecto importante es fundir. Yo aplico siempre la misma cantidad de cera, es decir, si voy a hacer varios encerados del mismo tono, cuento la cantidad. Si es una gota, pues una gota para todos, si son dos gotas para todos. Pero siempre la misma cantidad de cera para caracterizar. Siguiente caracterización, vamos a utilizar un amarillo. Entonces este es el amarillo que vamos a utilizar, y ese amarillo es precisamente para la zona cervical. Entonces voy a colocar muy poquitas cantidades de ese amarillo. Vamos a colocar un puntico aquí, otro puntico aquí y otro puntico acá. Ya tenemos suficiente amarillo en la zona cervical, 3 punticos. Y lo que vamos a hacer es fundir. Si no fundimos, nos va a quedar manchado el diente. Entonces hay que fundir sin perder ese perfil de emergencia que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces muy bien fundido, y seguimos trabajando. Fundimos lo amarillo, lo llevamos hacia lo blanco. Observen cómo yo voy extendiendo lo amarillo hacia lo blanco y lo extiendo, lo alargo para que no quede el tono amarillo muy concentrado hacia el tercio cervical, sino que se vaya difuminando. Y de igual forma vamos a hacer entonces en la zona incisal. En la zona incisal la vamos a seguir construyendo. Vamos a aplicar otro poquito de blanco porque ese diente es más blanco, justo el que tenemos de referencia es más blanco hacia el tercio medio. Entonces aplicamos otro poco de blanco, fundimos, mezclamos muy bien, hacemos una caracterización más natural. Y aquí es donde viene lo importante. Vamos a utilizar el tercer caracterizador, que es el transparente. Entonces usamos el transparente, limpiamos muy bien el instrumental y utilizamos el transparente. Lo colocamos sobre la superficie que acabo de toda la superficie vestibular. Colocamos entonces hacia el borde incisal de transparente. En encerados hay muchas técnicas. Yo he visto compañeros de años que hacen distintas técnicas. El asunto es hacer una técnica consistente, es decir, que todas las veces sea la misma. Entonces yo puedo utilizar, la técnica que yo utilizo es una técnica mixta, adiciono y luego tallo, o sea, adición y sustracción, pero hay otros que utilizan una técnica únicamente de adición. Entonces yo utilizo esta técnica mixta. Entonces prefiero dejar con sobre contorneado y luego lo pulo. Siguiente caracterizador, el incisal. Vamos a trabajar ese incisal. Es el incisal, precisamente como su nombre lo indica, en los bordes incisales. Con este hay que tener mucha precaución porque si me paso de cantidad de cera allí, el diente ya no se va a ver translúcido, sino que se va a ver azul.
y yo lo que menos quiero es que el diente me quede en una tonalidad muy azul. Trabajamos en la zona interproximal, en esos excesos que quedaron en la zona interproximal. Recuerden que el contacto se da solo entre el tercio medio y el tercio cervical y el tercio incisal, y seguimos desgastando esos sobrecontornos. Una vez que desgastemos, vamos a brillar para mirar cómo va finalizando el color. Entonces vamos a eliminar excesos y sobrecontornos y rectificamos color. Acá tenemos el dientecito una vez brillado, donde se pueden ver las distintas tonalidades, la transparencia. Todavía no es un acabado final. Para el acabado final necesitamos todavía hacer otra caracterización morfológica que la voy a explicar en el siguiente video. Entonces dale like a este video, compártenos en las redes y escríbenos, coméntanos, que con mucho gusto estaremos haciendo videos que ustedes quisieran repasar o tener esos tips para hacer encerados morfológicos. Adiós.